Amigas, amigos de las redes sociales, bienvenidos a Canal Chiquilín, Canal Político, Canal MX. Estoy en la cortina, abajo de la cortina de la presa de la Cañada del Lobo, un lugar entrañable para los habitantes de San Miguelito y todas estas zonas de San Juan de Guadalupe. Y vengo a tomar en este pequeño documental un tema muy doloroso, un conflicto muy cabrón para el desarrollo de la ciudad, para los derechos de los comuneros y para los derechos de los ambientalistas. En lo particular me duele, me compromete hablar sobre el área nacional protegida, el decreto que también estas hectáreas las considera para no ser urbanizadas. Esta área de la presa, de la Cañada de la Presa del Lobo, ya está expropiada por la Comisión Nacional del Agua. Solo vine como escenario. Aquí veníamos hace muchísimos años, antes de que fuera cortina, en 1975, a la edad de 10 años. Era toda una aventura venir a la Cañada del Lobo, donde se ahogaba muchísimos jóvenes, sobre todo del sur de la ciudad. Los recuerdos son aparte. A ver, en la promesa de hacer este canal político, es llevar al extremo la discusión descarnada, sin chingaderas, de lo que realmente le sucede a San Luis Potosí. Entonces, ¿para qué hacer un periodismo light? Un periodismo de compromisos, un periodismo temeroso, que sí hay que tener miedo, que sí hay que tener precaución un poquito. ¿Qué está pasando? Los luchadores en defensa de la Sierra de San Miguelito consiguieron que fuera declarada área nacional protegida. Bien por eso, consiguieron un decreto político en donde en una parte sí engañaron al presidente Obrador y a la clase política de Morena a nivel nacional, porque a los comuneros de San Juan de Guadalupe, a las familias de San Juan de Guadalupe, las que sí querían enajenar una parte de los terrenos que están pegados al periférico, en donde no existen grandes cantidades de árboles o de bosques. Ellos querían enajenar 1.500 hectáreas, 2.000 hectáreas, porque estas familias, las 360 familias que han sido señaladas como ecocidas, como asesinos de su entorno, han sido tratados en cierta forma como antorchistas invasores. Este decreto del área nacional protegida afectó a 7 núcleos ejidales, hasta Villa de Reyes, porque la Sierra de San Miguelito es terriblemente extensa, pero no hubo un plan de reparación de los daños. Se prometió darles despensas, unas pinches despensas ahí, de lo peor. No es cierto. Se podría decir que el decreto de López Obrador, donde fue engañado, donde fue exagerado, lo engañaron. Porque no protegen a las que querían enajenar, querían vender, querían usufructuar sus derechos. Son los dueños, estas 350 familias. Y personajes de la vida política amparados en un ecologismo extremo lograron atorar y despojar la última esperanza para que los auténticos comuneros, no digo quién no es auténtico, no, se queden en la miseria, en el abandono, en el olvido y aparte señalados. A ver, los comuneros que sí querían vender, que suena como un pecado mayor, que reclamaban estos terrenos que están llenos de lagartijas, que no hay bosques, que no existe el lobo legendario de la Cañada del Lobo. ¿Cuál pinche lobos? Ellos cedieron 100,000 hectáreas al área nacional protegida. No se nos olvide que la Sierra de San Miguelito, donde ardió, hay que caminar 3-4 días. Es imposible urbanizar hasta allá. Yo no puedo comprender a quienes empujaron este decreto, cómo no pensaron en las familias que sí querían hacer fraccionamientos en esta área, cerca del periférico. Los comuneros de San Juan de Guadalupe, que es un decreto virreinal de 1800, han sufrido todos los despojos y todos los abusos del puto mundo. Solamente esta área del sur de la ciudad, cercana al centro, no ha sido desarrollada. Aceros Alcalde, Avicen, pequeños urbanizadores, particulares, líderes corruptos. No olvidar a los jóvenes perreros, no me meto con ellos porque está muy tensa la situación. No olvidar el despojo de Casablanca, donde está ahorita la Universidad San Pablo.
La Ladrillera, donde hubo violencia, donde Fernando Silva Nieto metió sus patrullas a golpear a los comuneros para expropiar a huevo. Es decir, la historia de San Juan de Guadalupe, la comunidad, es una historia de miseria, de violencia, de despojos, de arbitrariedades. Les han quitado terrenos, líderes corruptos que han engañado a los comuneros, le han vendido a todo mundo, baratísimo, sin papeles y con papeles. Es el reino de la impunidad tejido. Cuando las familias comunales pudieron arreglarse con unos urbanizadores, que obviamente fueron tachados de voraces, de cocidas, de malditos, y cuando las asambleas de estas familias de Comunidad San Juan de Guadalupe aceptaron asociarse, los amparos, las impugnaciones, el escándalo público, lograron detener los fraccionamientos donde sí se puede urbanizar, porque son sus terrenos. Se les comentaba si en los fraccionamientos se iban a hacer alcantarillas de recarga pluvial que se están usando mucho en el norte del país y en Estados Unidos, para recuperar los mantos acuíferos, que es lo que alegaban los ecologistas, extremistas, desconsiderados. Yo le pregunto a los que encabezan Sierra de San Miguelito, bueno, ¿y las familias de los 7 núcleos ejidales o 6 núcleos ejidales qué? Pues dijo Obrador que les iba a dar una despensa, güey. Esa es una puta irresponsabilidad. Comentaba en un audio para los comuneros y para otros compañeros míos en WhatsApp que si estoy vivo, por favor, ¿qué? Es un escándalo político nacional, están mamando y están exagerando con la protección de la Sierra de San Miguelito. Estas áreas son secas, no hay fauna, hay unos cuantos árboles y se puede conservar a través de zonas de árboles y de conservación que atrae más a quien quiera construir aquí su residencia. Les decía, 1.500 hectáreas, 2.000 hectáreas, si se pasan por la memoria de mi esposa muerta, por mis nietos que son mi vida, que sería el primero en oponerme a que sigan avanzando hacia la sierra. Pero para eso faltan 20 años, tengo 58 años, ¿qué chingo va a tener 80 años para defender eso? Lo que trato a través de este documental, o de esta entrevista, o de este trabajo periodístico, es poner en la mesa de diálogo este problema grave, este despojo, esta exageración ecologista, sí la considero, y es mi derecho a opinar. Los comuneros y los empresarios que los ecologistas llaman sus padrotes, han prohibido una serie de amparos que están por proceder, no lo sé, no me importa, en donde acusan a quienes aceleraron, a quienes disfrazaron y engañaron al presidente Obrador para declarar hasta el periférico, donde ya han sido terriblemente despojados. Antes elegido, la comunidad San Juan de Guadalupe llegaba hasta la caja del agua, llegaba hasta el tecuán, o el tecuani, que quiere decir te mata, se refiere, ese es en un dialecto huachichil, tecuani, te mata, y venía cerrando por la calle Coronel Romero, que no existía, y subía otra vez hasta toda la Sierra de San Miguelito. Sí a 100,000 hectáreas de preservación, sí a los bosques que están a más de 300, 400, no sé, unos 200 kilómetros hacia arriba. Claro que hay que proteger la ecología, pero despojar estas 300 familias, amedrentarlas. A ver, voy a ser muy comedido, yo no me meto en broncas. Para los que están viejos les voy a recordar a Teddy Zabalas, a Koyak, en Trilogía Policíaca del Canal 5 en los 70, donde decía, a mí no me gusta que me maten. El asesinato del Chivo, el comisario de Ejidal que vivía en la colonia General y Martínez, amedrentó y calentó de una manera muy cabrona el ambiente de esta comunidad, el ambiente político, el ambiente de los jaloneos. No me voy a meter en ese asunto, no puedo. Se habla de compromisos por venta de terrenos, se habla de fraccionadores, se habla de cuestiones personales, se habla que él defendía de venta de drogas a la colonia. Él organizaba el carnaval muy tradicional de la colonia General y Martínez, muy tradicional. El problema es que ese asesinato sigue impune y obviamente que la fiscalía, le podemos decir que cómo van las investigaciones. Yo sí creo en este gobierno de valeroso y de cambio, que le quieren cargar todo en 2 años, está bien. Ok, entonces, vamos a entrevistar a los dirigentes ecologistas de la Sierra de San Miguelito
Yo tengo un problema personal. Yo respeto y creo, los amigos no se niegan, yo respeto y creo en Carlos Covarrubias. Lo conocí en el 91 en la campaña del doctor Nava, él era vecino de mi mamá, sus hermanos, su hermana. Puedo dialogar con él, puedo platicar con él. El problema es que mucho potosino le saca el enfrentamiento, se siente ofendido. Políticos, líderes sociales, inmediatamente sienten una ofensa cuando alguien se opone a su ideología, no debate, no hay una agenda ciudadana que debata, que platique, que desarrolle, que desahogue los grandes problemas de la capital y del Estado. Una puta sociedad silenciada, convenenciera. Hoy en este documental no quisieron hablar a las familias de los afectados por el decreto de expropiación, exagerado y arbitrario, por temor a lo que está sucediendo con el asesinato del mentado Chivo. Mis respetos para su muerte. No vamos a hacer escarnio de lo que sucedió. Entonces, recapitulando, un área que tuvo que ser desarrollada ampliamente, respetando estándares ecológicos, pasando el periférico, son puros cerros, son puras piedras, o hay residencias, o hay negocios que fueron comprados con precios ridículos. Los comuneros de San Juan de Guadalupe han sido utilizados, les han usurpado su derecho a la tierra. Son zonas muy cercanas a las zonas metropolitanas, a las urbanizaciones. Han preferido la descalificación. López Obrador sale y dice, los grandes bosques de la Sierra de San Miguelito. ¿Cuáles pinches grandes bosques? Pues si sois el altiplano potosino. Pues decía el poeta Manuel José Otón, cuando se refería a estas tierras, a su tierra. El altiplano, árido y triste, inmensamente triste. Es una parte de uno de los poemas donde se refería a la sequedad de las áreas que circulaban en San Luis Potosí. Ya. Canal Chiquilín, el estudio Canal Chiquilín, va a empezar a convocar a dirigentes comunales, a las autoridades comisariales de aquí de San Juan de Guadalupe, a los miembros de la Sierra de San Miguelito, para que se les repare el daño a las familias que ya no pudieron urbanizar ni vender nada. No le puedes decir a un joven, hijo de comuneros, que ya tienen 50 años, que se están muriendo de diabetes, de miseria, de abandono. A ver, pinche cocida, ¿por qué quieres vender estas pinches piedras? Porque les pertenecen. Hay que dividir las zonas realmente ecológicas de arriba de la Sierra de San Miguelito, las lagartijas o el coyote o las águilas que dice Covarrubias, del derecho de los comuneros a no morir en la miseria. Denle chance a esa generación antes de que se muera, cabrones. No mamen. Humanidad, consideración. Yo vengo de los navistas desde el 83, 84. Y me pueden criticar lo que sea. Desarrolló un personaje que es escupible, sardónico, irrespetuoso, que se presta que le mienten la madre. Pero no la chinguen con la Sierra de San Miguelito, no la chinguen como la comunidad para ser discriminatorios y barrer con todo. Diálogo, soluciones. No puede ser que el poderoso latir de la sociedad civil que debería estar en el Congreso del Estado, que le falta, no puede ser que el poderoso latir del contrapeso de los gobiernos. Este es un asunto federal, no es un asunto del gobierno de José Ricardo Gallardo Cardona. No es posible que el poderoso latir de los contrapesos esté en escenarios artísticos, esté en la mañanera, en lugar de una sociedad responsable que haga contrapesos. Es la primera parte de una serie de documentales sobre la Sierra de San Miguelito, la comunidad de Sierra de San Miguelito, la historia de los despojos. A los jóvenes, a la gente que consume redes sociales, ya no pueden ver un documental, un espacio noticioso, una entrevista de 20 minutos. Todo es TikTok, todos son payasadas, todos son nalgas, chiche, mamadas, plástico en las redes. Pero vamos a abrir camino. Ahí estamos, Chiquilín, para Canal MX. ¡Chido!